Domingo 16 de febrero del 2025, son las 3:08 de la madrugada y hoy comenzamos el último episodio de Conclusiones de un joven ignorante. Hoy es el último capítulo de este podcast hermoso que comenzó en julio del 2022 tras mi primer viaje a Estonia, mi primer viaje a un evento de desarrollo personal, un evento que lo cambió todo, absolutamente todo en mi vida, y fue el detonante para que yo empezara este podcast, para que yo empezara este viaje que concluye en este formato, aquí. Cuando menos te lo esperas, la vida te sorprende. Esta es una frase que me gusta mucho decir, que es: cuando menos te lo esperas, ocurre. Y la realidad siempre supera la ficción de la mente. La vida es fantástica, y muchas veces cuando tú te crees que tu vida va a ir por un sitio, te sorprende con completamente otra dirección, totalmente imprevista, totalmente improbable, que te deja en shock al principio porque no lo veías venir. Y bueno, pues son cosas que ocurren. Así que este capítulo ha venido mucho antes de lo que yo tenía pensado. Yo no pensaba que este capítulo iba a tardar un tiempo en llegar. Sí que tenía claro que iba a terminar el podcast de Conclusiones de un joven ignorante, pero tenía la intención de hacer más contenidos antes de que terminara. Primero un inciso, perdonad si me notáis un poco cansado porque llevo muchos días sin dormir apenas, y entonces estoy muy cansado hoy. Y vamos a seguir. Simplemente quería hacer la aclaración por si pienso un poco más lento o si mi forma de hablar es más pausada de lo normal. Pero no pasa nada, está bien así también. Y lo que comentaba, el podcast tenía pensado cerrarlo más tarde, pero ha ocurrido una cosa en mi vida, un giro inesperado, que me ha sorprendido. Y me ha sorprendido por su velocidad. Mi vida ha cambiado completamente. Ha ocurrido una cosa que es una nueva propuesta y he tenido que decidir si la aceptaba o no. Y aceptar esa propuesta implica cambiar mi vida por completo. No voy a decir datos porque estamos en YouTube, es público, lo puede ver todo el mundo. Y prefiero no hacerlo. Aún así te diré que esto surgió el miércoles y mi vida cambia por completo el martes. Y hoy es domingo, pilla entre medias. Así que ese es el motivo. Y es por lo que termino este podcast. Y lo termino muy feliz. De hecho, a ver si me espabilo un poco, que estoy ya más pensando en la almohada que en el podcast. Bien, vamos allá. Importantísimo, antes de que me alargue más y que se quede como en el otro episodio, se quede como al final del podcast. Hay un regalo que estará activo hasta el domingo que viene. El domingo a las 12 del mediodía que viene se cortará. De hecho, me estoy planteando cortarlo antes. Como mi vida cambia a partir del martes que viene, me estoy planteando incluso cerrarlo el martes y que a partir del martes al domingo, solo se entre por un enlace especial. Pero digamos que por el podcast, públicamente, como vas a encontrártelo hoy en la descripción, tengo un regalo muy especial que me hace mucha ilusión. Que si, sobre todo, eres de las personas que me has escuchado toda la vida, todo este tiempo, si eres una de esas personas, por favor entra ahí porque tengo una cosa muy especial para ti. Y desde luego, el feedback que me estoy llevando de las personas que entraron la semana pasada es maravilloso. Personas que me están escribiendo constantemente: joder, me ha encantado el correo de hoy, qué bien, qué maravilla, qué risa me estás causando, no puedo contigo, me estoy muriendo de la risa. O
Entonces, ahí hay un regalo fantástico que bueno, que me encantaría que pudieras recibir, y es tan fácil como meterte en el enlace en la descripción para una amiga mía, lo aclaro, pones tu correo y luego te van a enviar un correo a tu correo para que confirmes tu correo. Entonces tú tienes que irte a tu correo y confirmar para que entres dentro. Una vez confirmes, estás dentro de lo que es el regalo. Y eso, que lo tienes en la descripción o poniendo marcoslavado.com, así de sencillo, y creo que lo puedes disfrutar muchísimo. Y la verdad es que no voy a hacerle más publicidad. Si lo quieres, ahí lo tienes. Pero dicho eso, ya no voy a hablar de ese tema más. Hay un regalo muy especial para las personas que llevan conmigo desde el principio. Si te apetece tenerlo, es gratis. Solo tienes que pulsar un enlace y dejar tu correo electrónico. Y va a ser un regalo precioso. Y entre otras cosas sabrás muchas cosas. Y hasta ahí puedo leer. Dicho eso, vamos a hablar hoy de una cosa. Como podcast de cierre vamos a hablar precisamente de eso, de los cierres. Vamos a hablar de los cierres de ciclos. Todo en esta vida es un ciclo. Y no se nos debe de olvidar esto, no se nos debe de olvidar que una relación de pareja comienza y termina. Unos estudios universitarios comienzan y terminan. Una dieta comienza y termina. Un programa de televisión comienza y termina. Tu vida comienza y termina. Todo tiene un inicio y tiene un fin. Ese inicio y ese fin son nuestras etapas. Y hay una cosa muy importante que yo aprendí, en particular, en una relación de pareja. En una relación de pareja con la que yo llamo mi maestra. Esa mujer, esa maravillosa mujer, yo la dejé sin ningún tipo de rencor. Yo me fui a Estonia en 2022, como os contaba, y a esa mujer cuando volví de Estonia en 2022 me di cuenta que mi vida no quería que continuara con esa relación. Me di cuenta que yo no quería que eso continuara, sentía, porque así había visto en Estonia, que esa relación tenía que terminar. ¿Había algo mal en ella? No. ¿Había algo mal en mí? Tampoco. Simplemente ese ciclo terminó. Yo empecé la universidad y cuando empecé la universidad todo fue genial. Y cuando dejé la universidad fue porque yo sentía que mi ciclo allí ya había terminado. Lo que yo tenía que aprender en esa universidad ya lo aprendí. Ya me llegó. No tenía que alargarlo, no tenía que llegar hasta el final porque me sentía culpable de haber empezado algo y no haberlo terminado. No. Las cosas a veces, las apariencias engañan. Parece que la carrera te tiene que servir solo por el título y a lo mejor lo que te aporta esa carrera son otras cosas que son más valiosas que el título. Como considero que fue mi caso. Pues cuando tú cierras un ciclo, cuando tú te vas de un trabajo, por ejemplo, si tú te vas de un trabajo que te está causando estrés o te está causando, dices, quiero irme de aquí. Bueno, pues si tú estás en un trabajo de ese estilo, que yo los he tenido, es muy importante esto, sobre todo cuando estás en un trabajo en el que no estás a gusto. Es muy importante que cierres los ciclos con amor. Entonces tenemos de ejemplo la universidad, el amor, las relaciones y el trabajo. Pero antes os voy a explicar una cosa que yo he comprobado por mi experiencia, que por lo menos en mi vida ha sido cierto. Y no hablo porque he leído un libro, hablo porque lo he vivido en mi propio cuerpo. Hay una cosa que se llama la ley del espejo. Sé que hemos hablado mucho de esto, sé que los que lleváis mucho conmigo lo habéis escuchado muchas veces, pero es importante que recalque una cosa. Las relaciones no están para hacernos feliz
están para hacernos conscientes. Eso lo enseña el curso de milagros. Las relaciones son nuestra práctica espiritual más profunda. Cuando alguien viene a hacerte o decirte algo y viene a tu vida, tú más que ponerle el dedo, apuntarle y echarle la culpa de todos tus males, todas esas reacciones que se están produciendo en ti, debes de observar por qué me produce esta reacción. ¿Qué es lo que yo tengo que sanar? Y ahora dirás, Marcos, ¿cómo que tengo que sanar yo algo? Si es ella o es él el que me ha hecho esto. ¿Es mi jefe qué? ¿Es mi pareja qué? No. Si yo tengo una herida abierta, la herida es mía. El otro puede meter el dedo en la llaga. Y si lo hace a conciencia, podremos decir, es un cabrón. Está metiendo el dedo en una llaga que sabe que está ahí. Pero la herida es tuya. Y es tu trabajo cerrarla. Cuando tenemos heridas abiertas y alguien nos produce un malestar, con un comportamiento, con una actitud, con una acción, con lo que sea, si esa persona nos mete el dedo en la llaga, más que lamentar, más que quejarte del daño que te está haciendo, agradece que te está haciendo consciente de que ahí tienes una herida. Y os voy a poner el ejemplo de mi relación de pareja. ¿Por qué yo llamo mi maestra a mi ex? Es muy sencillo. Porque ella al principio me generaba mucho dolor, me generaba mucho estrés, era sufrimiento constante. Discutíamos día sí, día no. Yo no soy de discutir con nadie. Yo he tenido otra ex, no he discutido con ella nunca. Con mis amigos, yo soy de, me he enfadado con mi amigo. Yo eso no lo he vivido en mi vida. Yo no me he enfadado nunca con ninguno de mis amigos, con ninguno. Con mis amigos de toda la vida, yo no me he enfadado con ellos. Yo no tengo eso de, nos dejamos de hablar durante un tiempo y luego, mi bro, no, no, yo eso no lo he vivido. Yo directamente, todas mis relaciones han sido maravillosas. Y luego vino esta persona que tenía un carácter completamente conflictivo en ciertos momentos. Es una persona maravillosa, pero con un carácter muy conflictivo, muy difícil de gestionar. Y sin embargo, me encantaba. Me encantaba estar con esa mujer, me lo pasaba muy bien, pero no entendía, ¿por qué estoy con una persona que cada 2 días o cada 3, sin exagerar, tengo una discusión o tengo un mal rato? ¿Por qué me permito esto? Y entonces no lo sabía, pero al final en parte me gustaba mucho estar con ella y luego había una parte de adicción, pero sobre todo había una parte muy interesante que es la de aprendizaje. Esto lo habremos oído mucho, pero la vida no da puntada sin hilo. Y es muy importante que recordemos esto. Todo, absolutamente todo, pasa por algo. Y que yo quisiera estar con esa persona es por algo. Es una cuestión de vibración y energía y de atracción. Los iguales se atraen. Y si no son los iguales, son quizás la herida que está vibrando en esa frecuencia. Me explico. Igual ella y yo no somos iguales, pero tenemos un elemento que nos une. Un elemento en la misma frecuencia. Y por eso, ya sea una herida en particular, ya sea cosas que sanan, lo que sea, pero nos atraemos para sanarlo. Por eso hice el curso de milagros, que las relaciones son nuestra práctica espiritual más profunda. Y es muy importante que no se nos olvide que las personas no están para hacernos feliz, porque si nosotros le damos ese poder a alguien, estamos vendidos. No puedo darle ese poder a una persona. Mi felicidad tiene que depender de mí, porque si estoy mal con esa persona el día de mañana, ¿qué voy a hacer? Dejar de ser feliz. Mi felicidad depende de mí. Son compañeros, son personas con las que convivimos, con las que nos complementamos. Perfecto, me sumas, pero no dependo de. Me complemento, pero no dependo de ti. Así que cuando alguien nos produce ese rechazo, ese dolor, ese conflicto interno, debemos de observar cuál es esa herida que tengo y sanarla. Por eso yo digo que es mi maestra,
Porque yo discutía todos los días con ella. Todos los días no voy a exagerar, pero cada 3 días, sin exagerar, sí. Yo discutía mucho con ella, mucho. Al principio yo gritaba, al principio yo no me porté bien, al principio yo no era el hombre más inteligente del mundo emocionalmente. Siempre he sido un hombre muy inteligente emocionalmente, pero es cierto que esta persona sacó cosas de mí que yo no sabía que tenía. Y hubo mucho conflicto. Cuando empecé a investigar sobre las relaciones, aprendí esto, la ley del espejo, y aprendí que nosotros, hasta que no aprendamos la lección, vamos a manifestar una y otra vez lo mismo. Digámoslo así, es como un videojuego. Estamos en el nivel 73. Pues bueno, en el nivel 73, cada vez que morimos en el videojuego, reiniciamos el juego en el mismo nivel, en el 73. Y hasta que yo no me pase el nivel 73, no paso al 74. Y si me muero una y otra vez, revivo. Pero cuando me lo paso, ahí paso al siguiente nivel. Pero tengo que pasarlo. ¿Y cuándo pasas al siguiente nivel? Muy sencillo. Cuando una persona te está gritando o cuando una persona te estaba haciendo algo que antes te molestaba y tú ahora simplemente no reaccionas. Ahora simplemente te lo tomas con naturalidad y lo aceptas. Este es un ejemplo que me habéis escuchado mucho poner, pero que a mí me pusieran los cuernos no me molesta. Otras personas es motivo suficiente para dejar a una pareja y no volverle a hablar en su vida y hablar mal de él durante el resto de su vida, porque mira lo que me ha hecho. Y realmente no hacemos un ejercicio de autocrítica de, oye, si me ha puesto los cuernos, ¿estoy haciendo algo mal yo? Obviamente muchas veces no es así, obviamente es que él es cornudo y listo, pero ¿y realmente si la persona no está satisfaciendo a la otra persona sexualmente? Un hombre gordo, seboso, que solo come porquería, bebe cerveza, le gusta el fútbol, grita, tiene mala leche y de repente, pues ella, que está todo el día en casa, tratándole bien, sé que estoy haciendo una caricatura, un estereotipo ya muy, muy visto, ¿no? Pero es para que lo veamos. Ella que es cariñosa, que es buena, que está ahí, que siempre, y al final está frustrada sexualmente porque su marido no la satisface, y de repente un chavalito jovencito, cariñoso, guapo, en forma, se fija en ella, esa mujer mayor que ya empieza, tipo, yo soy muy fea, y dice el hombre jovencito, no, tú no eres fea, pero si tú eres hermosa, mira qué cuerpo, y dice, ay sí, en serio, tal, y entonces ahí se empieza a sentir bien la mujer, y claro, ¿qué ocurre? Pues que al final cede. ¿Por qué? Porque es lógico, ni más ni menos. Pero ¿cómo dices que es lógico? No, es lógico. Luego que podemos entrar en el debate, y también es un debate muy interesante, de la mujer cuando está así frustrada debe de coger, sentarse frente a su marido y decirle, estoy frustrada, me pasa esto y me pasa esto otro. Ya, eso es lo que supuestamente deberíamos hacer, hablar las cosas, pero no se hablan. Se folla primero, luego se habla. Así funciona la mayor parte de las personas. Yo por suerte lo estoy intentando cambiar ese patrón y creo que lo he conseguido bastante. Para mí es muy importante una muy buena comunicación antes del sexo, pero por lo general no funciona así. Pero es que aunque no funcione así, aunque no sea perfecto, es que es lógico que esa mujer acabe teniendo esa aventura. Es lógico. No es lo más sabio, pero es lógico. Es decir, se puede entender si somos empáticos con esa persona. Pues bueno, cuando a mí me pasó en su día, yo hice un ejercicio interno y ya desde entonces no me molesto nunca más. Porque a mí me pasó que empezó a salir con otra persona. Y entonces, claro, ahí dices, joder, pero Marcos, ¿cómo lo haces? Es que realmente... Y empezamos ahí con el típico argumento. No, es que si no te molesta es porque no estás lo suficientemente enamorado de esa persona como para que te moleste de verdad. Porque si de verdad es la mujer de tu vida, no te molestaría mucho y no lo permitirías. Bueno, considero que eso puede tener parte de razón en ciertos momentos y que esos argumentos tienen cierta veracidad dependiendo en qué situaciones. En mi caso particular no lo considero veraz. Yo no considero que sea todo o nada en muchas cosas. Yo creo que hay una escala de matices y de blancos y de grises muy grande. Entonces, este caso es una cosa puntual. Yo creo que a mí personalmente no me molestaría por mi concepción del amor, pero esa mujer sí.
o cualquier otra persona sí le molestaría. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para no enrollarme. Lo que quiero decir con esto es que absolutamente todo, para pasar al siguiente nivel, cuando algo ya no me pica, cuando algo ya, donde antes me tocaban y había una herida, ahora está cicatrizada y está sanada, ya no te molesta. Solo te va a molestar cuando todavía tienes una herida abierta. Por eso las relaciones son nuestra práctica espiritual más profunda. Por eso, este es el mensaje de ahora. Cuando a mí me tocaran... perdonad, que me he puesto a pensar en otra cosa y se me ha ido la cabeza. Por eso, cuando al final de mi relación, en junio del 2022, me empecé a tener las últimas discusiones que había, yo ya empecé a aprender todas estas cosas. Y a mí lo que me pasó es que literalmente ella se enfadaba, me estaba gritando, me estaba chillando, estaba indignada y yo me mantenía neutro. No entraba al trapo. ¿Por qué? Porque empecé a comprender que yo no era el problema, que yo a lo mejor le estaba recordando a un problema que ella tiene con su padre y entonces yo lo único que estaba haciendo era reflejarle su herida de su padre en ella y por eso ella reaccionaba, por poner uno de los múltiples ejemplos que había. Entonces realmente yo no era el problema. Ella me hacía creer que yo era el problema, pero el problema no era yo. El problema es que ella tenía un problema con su padre y yo estaba pagando ese problema. Claro, cuando tú eres consciente de esto, te das cuenta que no es su culpa, que ella lo está haciendo lo mejor que sabe. Y entonces tú ya dejas de reaccionar, tú ya dejas de ser tan duro y empiezas a ser empático. Dices, joder, la persona que amo tiene una herida. Entonces, en vez de enfadarme porque ella me esté acusando, porque ella me esté gritando, en vez de enfadarme, lo que voy a hacer es abrazarla. Lo que voy a hacer es amarla. Lo que voy a hacer es respetarla. Y pienso, joder, menos mal que con quien lo está pagando es conmigo, porque yo tengo empatía y tengo sabiduría para gestionar esa herida suya. Porque soy consciente que no es ella. Soy consciente que esos berrinches son procedentes de su herida. Entonces yo pienso además, en vez de enfadarme, me siento agradecido de que sea yo quien esté soportando ese aluvión de berrinches, de malos tratos o de malas actitudes, malas palabras, pero prefiero ser yo, porque soy consciente de desde dónde están haciéndole esa actitud, ese comportamiento, y como tengo esa empatía, no reacciono, porque comprendo. Ya no me lo tomo a la personal. Claro, mis heridas se cerraron, todas. Ya no me enfadaba con ella. Las últimas discusiones eran curiosas porque donde antes había, pues a lo mejor 6 horas de conversación entre el inicio, la llamada de después o lo que solucionas por la noche antes de irte a dormir, aquí ya no. Yo me acuerdo de 2 discusiones que las solucioné en 3 minutos. 3. ¿Por qué? Porque en vez de reaccionar, en vez de enfadarme yo, di lo que llamé una respuesta creativa. Y la respuesta creativa me permitió abrazarla y calmarla. Claro, cuando ya llegó el momento de cerrar la relación por mi parte, yo cogí y le dije, no eres tú, es una cuestión de que es lo que yo tengo que hacer ahora. Tú eres una persona maravillosa y yo te amo. Y claro, aquí cierro con amor. Porque yo ya hubo un momento en el que aprendí todo lo que tenía que aprender en esta relación, ya no me aportaba más, solo meterme ahí me iba a restar, porque hay un momento en el que tú empiezas a volar. Cuando tú empiezas a desarrollarte y empiezas a crecer, hay un momento en el que tú ya empiezas a volar. Tú empiezas a ir por otros niveles. No voy a decir si superiores o inferiores. Bueno, niveles, vamos a cambiar la palabra, por otras frecuencias. Porque las frecuencias no son mejores o peores. Estás en una frecuencia o estás en otra, perfecto.
Los niveles sí, niveles lo asociamos a un nivel alto y un nivel bajo. Bueno, para evitar esa trampa donde el ego cae muy fácilmente y porque es muy, pues nos seduce mucho, ¿no? El pensar que estamos en un nivel superior, a nuestro ego le sienta muy bien esa afirmación. Podemos decir que cambiamos de vibración. Si yo cuando conocí a mi maestra, a esta pareja, yo estaba en 300 hercios, ahora y ella sigue en 300 hercios, si yo empiezo a ser consciente de mis heridas, las empiezo a sanar y empiezo a pasar de nivel, yo igual cambio a 400. Ella sigue en 300 y yo estoy en 400. Claro, si yo mantengo mi relación con esta persona, lo que va a ocurrir es que mi cuerpo, mi ser, quiere estar en 400 porque es a lo que ha evolucionado, pero me mantengo anclado en alguien que está en 300. Por tanto, dime con quién andas y te diré quién eres. Tú bajas a 300. Entonces hay un momento inevitablemente de nuestro desarrollo que si yo cambio a 400 y la otra persona no está adaptada a esa vibración, es normal que haya una separación. No es que sea normal, es que yo creo que debería decir que es hasta necesario que la haya. Y tiene que haberla desde el amor, no desde el reproche, no desde el juicio. Es que tú eres esto, yo soy esto otro. No, porque eso lo único que va a traer es odio. Y eso lo único que va a traer es muy mala energía. Siento que cerrar los ciclos deben ser con amor. Y hay una explicación y es lo que os empezaba a contar antes. Si no lo cierras bien, va a venir otro a enseñarte la misma lección que no aprendiste con el anterior. Si mi ex, por ejemplo, me hacía discutir y yo, sin haber aprendido la lección, cojo y digo, mira, es que eres una gilipollas, es que solo me causas estrés, solo me causas ansiedad, tal, te dejo porque no se puede vivir contigo. Y coges y dejas así una relación, te va a venir mañana Juana Petra, ¿sabes? Y de repente Juana Petra te va a generar, pues, esas mismas. Y si con Juana Petra no lo aprendes, pues te vendrá fulanita y será fulanita. Y si con fulanita no lo aprendes, vendrá menganita. Pero si lo aprendiste con la primera, con la maestra, con mi maestra, las que vienen después no traen esa herida, no traen esa frecuencia. Vienen ya en tu frecuencia. Y esto no es una cosa que yo diga por decir, porque lo haya leído en un libro, lo digo porque lo he experimentado en mi vida. Y además de forma muy abundante. No ni una, ni dos, ni tres. Muchas más. Y os puedo decir que todas son seres luminosos, maravillosos. ¿Pero por qué? Porque yo tengo esa suerte de tener esas relaciones. Porque algo dentro de mí cambió. Hay una frase muy bonita que dice que ya la dije hace unos pocos podcasts, cuando un huevo se rompe por fuera, la vida termina. Pero cuando un huevo se rompe por dentro, la vida comienza. Y es especialmente importante esto en las relaciones, en tu trabajo, en la carrera universitaria, todo. Si tú cierras algo, ciérralo con amor. Siempre. Ciérralo limpio. Aprende las lecciones. Coge y esa situación, exprímele el máximo el jugo para decir, oye, ya que se me presenta este nivel, me lo voy a pasar. Voy a pasármelo. Y una vez me lo pase, joder, te sientes ligero porque por tu parte está todo bien. Igual por la de la otra persona no, que es mi caso. Mi maestra, por ejemplo, me tiene mucho odio. Me enteré de algunas de las cosas por las que ella me reprocha y no tienen ni pies ni cabeza. No tiene sentido, pero no pasa nada. Es parte del proceso de ciertas personas y es que yo a ella le sigo teniendo un cariño enorme. Y de hecho si ella mañana viniera, me tocara la puerta, con todas las cosas que ha dicho, las barbaridades que ha podido llegar a decir, viene a casa y me dice, Marcos, lo siento. Yo le diría, anda, pasa adentro. Y le daría un abrazo y no le tendría nada en cuenta. Porque comprendo desde dónde salen esas cosas. Comprendo que lo está haciendo lo mejor que sabe en todo momento. Si supiera hacerlo mejor, lo estaría haciendo mejor. Así que es muy importante que los ciclos los cerremos con amor. Porque si no vendrá otro personaje, otra situación que vendrá a enseñarte lo mismo. Si yo estoy en 300 cuando empecé esa relación y la dejo
porque con rabia y con odio me mantendré en 300. Y lo único que iré atrayendo es 300. Por eso, si quieres cambiar tu vida, empieza cambiándote a ti. Obviamente, si no lo veo, no lo creo. Pues ya, tienes que... no te diría que tienes que tener un acto de fe. Yo creo que lo que tienes que tener es conocimiento. Y el conocimiento es poder. Es poder potencial. Es decir, tú puedes, el conocimiento de por sí, oye, yo me he leído El poder de la hora, yo me he leído el tal, yo me he leído el otro. Yo es que ese libro me lo he leído, ya lo aplicas. Pero es que para aplicarlo, para poder llegar a hacerlo efectivo, debes leer, debes de tener ese conocimiento, ponerlo en práctica, pero también debes de conocerlo. Y el conocimiento a mí es una de las cosas que más me conectan. El coger un libro y empezar a hacer clics, empezar a conocer cosas, es como... Es una sensación deliciosa el empezar a hilar cosas. Empezar a ver, joder, cuando empecé a aprender de las relaciones, joder, mía, esto es lo que me pasa, esto tal. Pero entonces, ¿y si hago esto? Voy a evolucionar a otro nivel. ¿Y si hago esto otro, voy a evolucionar a este otro? Joder, qué maravilla. Y así es como empecé a cambiar. Y así es como en mi caso fueron 2 o 3 libros. Pero con 2 o 3 libros bien aplicados, ya te cambia la vida en el tema de las relaciones. No te tienes que leer 25. Con 2 o 3. De hecho, mi favorito es Sanar las relaciones de Raymond Samson y tiene 50 páginas o 60. Es decir, fíjate lo pequeñito que es. Aplica bien ese libro y, macho, joder, te va a cambiar la vida, literal. Si fueron 3 libros los que yo leí sobre el tema. Igual se me está escapando alguno. Y luego vi cosas en internet de Enric Corberá y de otros diferentes autores. Y con eso ya me sirvió. Es decir, un poco de curso de milagros por internet. El libro de Raymond Samson, que también tiene enseñanzas del curso de milagros. Uno el de los 4 acuerdos, creo que es el autor, pero es otro libro, es uno del amor sobre ese tema. Una novela de Raymond Samson también, Almas Gemelas. Maravillosa novela. Y algunos vídeos. Y con eso ya fue suficiente como para que yo hiciera clic, porque tenía el conocimiento y tenía la motivación para emprender la acción, porque yo quería estar bien. Entonces ya tenía la motivación. Y ya fue suficiente. Aprendí el nivel y pasé del 73 al 74. Entonces, si yo paso del 73 al 74 y mi vibración estaba antes en 300 y ahora está en 400 y la de ella se sigue manteniendo en 300, porque no evolucionamos juntos, hay que cortar. Es sencillo. Es decir, porque si tú empiezas a volar, la otra persona te puede encadenar. Y eso es parte de la vida. Es parte del proceso. Como este podcast. Este podcast estaba en una vibración 300. Si mi ser, Marcos, pasa a otra vibración 400, debo aprender a soltar este podcast y hacerlo desde el amor y hacerlo desde un lugar sabio. De hecho, los que estéis dentro del regalo estáis, yo creo que disfrutando uno de los cambios en la comunicación y es que es parte del proceso, es natural y entonces creo que es una maravilla el cambio que yo tengo, las formas en las que quiero hacer las cosas ahora. Para mí, este podcast está relacionado con un Marcos en 2022, en julio del 2022, que empezó un podcast hablando como estoy hablando ahora. Es decir, si ves el podcast anterior, tengo otra energía, me propuse, tenía un guión, lo tenía estructurado, y entonces era más el Marcos moderno, el Marcos evolucionado. Pero el podcast que estás viendo ahora es un podcast improvisado, íntimo, donde yo empiezo a fluir, empiezo a hablar y es literalmente con la energía con la que yo empecé al principio. Este tono dulce, tranquilo, muy sereno, donde te estoy hablando de cosas que pasan por mi cabeza, con reflexiones mías. Y esto ya, este podcast se queda en julio del 2022. Empieza ahí. Cojo un micrófono, me pongo a grabar y además era la ley del mínimo esfuerzo. Cojo el micrófono, me pongo a grabar, lo edito sencillo en internet, en mi ordenador, lo subo a internet y listo.
muy sencillo de hacer, ningún tipo de complicación. Y eso es el Marcos del 2022. Marcos en febrero del 2025 no es así. Marcos en febrero del 2025 hace las cosas diferentes y quiere cosas diferentes. Entonces, que yo esté en este canal de YouTube con la energía que tiene, que es la de julio del 2022, ya no tiene sentido. Yo he cambiado. Entonces, esta etapa siento que debo cerrarla. Ya hay contenido enorme, hay un contenido de sobra, creo que son 43 episodios los publicados, más los 50 y pico que tenía de la temporada 1, que los borré. Y hay contenido de sobra, tienes horas de material mío que son maravillosos porque este tono, yo en unos tengo un tono, en otros tengo otro tono, en unos estoy más cabroncete, más picante, más cachondo y, bueno, cachondo en el sentido de risas porque se puede malinterpretar. Bueno, tengo muchos procesos y todos esos procesos los tenéis aquí reflejados y son una maravilla y es que estoy feliz de que esto se quede aquí. Conclusiones de un joven ignorante. Es mi proceso y es con lo que yo empecé y no quiero cambiarlo. Estoy súper feliz y súper orgulloso de todo, de mis errores, de mis aciertos, incluso con mi pareja del pasado, con mi maestra. Estoy feliz de haber estado con ella, de haber pasado casi 4 años con esa persona. Porque no sería quien soy hoy si no fuera por eso. Así que siento que yo, y además y más con la oportunidad que se me ha presentado ahora, siento que yo debo cerrar este ciclo para poder abrir otro. Una parte dentro de mí siente que para poder abrir otra puerta tengo que cerrar la de antes. Si no, voy abriendo muchas puertas y no concentro mi energía en una al máximo. Siento que esto es el salto natural que debo dar y lo que quiero decirte es que dejo este podcast con amor. De la misma forma que dejé mi relación con mi maestra. Fue con amor, sin ningún tipo de reproche, sin ningún tipo de juicio. Yo he aprendido lo que tenía que aprender con ella. Yo he aprendido lo que tenía que aprender con este podcast. Me ha forjado. He cometido errores. He generado sufrimiento en seres queridos que igual se acuerdan de eso el resto de su vida y no me perdonan del todo. Por eso borré la temporada 1. Se junta una serie de cosas, pero hay un podcast famoso en particular que me generó problemas. Y ese podcast que me generó problemas es un podcast que me ha hecho aprender mucho. Y tiene un precio alto. Pero recuerda que si te picas que estás vivo. Y si estás vivo te vas a equivocar. Sobre todo si lo intentas. El que no lo intenta no se equivocará nunca. Pero no lo ha intentado. Ponerse frente a una cámara a mí me parecía fácil. De hecho, me lo sigue pareciendo. Pero tenía una dosis de inconsciencia que pensaba que la tenía, pero no te das cuenta que no la tienes hasta que cometes un error. Hasta que la cagas. Y en ese momento te das cuenta de muchas cosas. Y te forja. Y te empiezas a espabilar. Pues yo he pasado por diferentes procesos. Le he cogido miedo al podcast. Yo hubo un momento en que no me sentía... Mira, hubo un momento que yo acabé en agosto del 2023, acabé con 2 tarotistas. La historia de cómo llegué ahí es preciosa. Pero lo que voy a decir es que yo llegué ahí con 2 tarotistas y estaba en mi momento de tristeza. El podcast estaba de vacaciones en ese momento. Corté el podcast durante un mes. Y además fue justo después de este episodio que me generó tantos problemas. Pues entonces, yo además estaba en un momento de mucha tristeza. No sabía exactamente por qué, porque no era exactamente solo por eso. Era por muchos factores que se
yo entré en una profunda tristeza, de un bajón brutal, y acabé con 2 tarotistas en San Sebastián, en el norte de España. Me cogí un miedo a hablar, porque todas las cosas que yo pensaba, claro, a mí me leyeron las manos también, y bueno, me leyeron las manos, y una leía las manos y echaba las cartas del tarot, y tienen una precisión brutal esas mujeres. Entonces me decía una, oye, tu intuición es extremadamente, por daros un ejemplo solo, tu intuición es extremadamente aguda, tienes una intuición brutalmente activa. Y claro, ahí empecé a pensar y me generó conflicto. Y dije, coño, yo en todos mis podcasts abogo por seguir nuestra intuición, pero ¿y si realmente las personas no tienen esa capacidad? Te voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero vamos a hablar de, como estamos hablando de mi maestra, de mi expareja, ella no era capaz de guiñar el ojo. No era capaz. Era muy graciosa verla intentando guiñar un ojo porque para poder hacerlo tenía que, no sé si estarás viendo el vídeo, pero si no, míralo un segundo, hacía así como... Tenía como que abrir la boca un montón ahí, abrir el otro ojo como enorme para poder hacer súper forzado el guiño. Y decía... Entonces era muy gracioso. Y cuando lo intentaba hacer así más disimulado, se le quedaba así como a medias. Y no era capaz de cerrar el ojo. No tenía la capacidad física para producir ese movimiento. Sus nervios, lo que sea, no tenía esa capacidad. Y esto es curioso, porque ¿y si yo tengo la capacidad de tener una intuición muy afinada y otras personas no la tienen? Y yo estoy hablando aquí de seguir la intuición y las personas igual, si no tienen esa intuición activa o tan activa, dicen que todos tenemos esa intuición, pero hay unos que la tienen más afinada que otros. Otro ejemplo, muy clásico, el cerebrito del colegio, que con 1 hora de estudio ya se lo sabe todo y yo le tengo que dedicar no 1, 7. Es lo que hay. ¿Por qué unos sí y otros no? Yo puedo aprender, por supuesto. Puedo tener intuición, por supuesto, pero hay unos que van volando con los estudios, van ¡fum! Y se lo estudian todo, y otros que tardan mucho más. Entonces, claro, me empezaron a decir muchas cosas de estas, muchas cosas relacionadas con mi signo del zodiaco, con todas estas cosas, y empezaron a hacerme muchos clics y digo, joder, yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy asá, yo soy asá. Y luego hubo 1 o 3 personas, pregunté por otras personas que decían, es que mira, esta persona tiene este comportamiento, y me decían, es que porque es este signo, se comporta así, 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 asá, y además lo miraban en las cartas y me decían, pa. Y yo me quedaba flipando porque era una precisión de cirujano. Claro, yo luego me metí en una biblioteca, cogí un libro de estos del horóscopo y me puse a mirarlo. Pero me puse a mirar el mío y el de las otras personas con las que yo había conocido. Personas que están muy alineadas con su horóscopo. Luego yo creo que hay personas que se pueden salir un poco, pero personas que están muy acordes, joder, yo soy uno de ellos. Entonces yo decía, ¡buah! Y lo miré el mío y era perfecto, era clavado. Y luego me puse a leer los otros porque yo dije, a ver, si no van a querer quedar bien y nos van a decir cosas que a todos nos resuenan. Oh, me leo Tauro, oh, me leo Cáncer, oh, me leo... Y claro, y suenan todos muy bonitos porque dicen cosas como muy generales que como tenemos todos medio en común y así pues como que nos seducen pensando que somos especiales y realmente están diciendo cosas por decir, no, mire uno, el mío, clavado. Mire el otro, ni de coña, es decir, nada que ver. Mire otro, ni de coña, nada que ver. Y miro el de la otra persona, una persona que es muy importante en mi vida, miro y digo, clavado. Miro otro y digo, ni de coña. Y miro otro y ni de coña. Y yo digo, joder, aquí hay una ciencia interesante en esto de las estrellas y de cómo se alinean las cosas. Y, joder, y me empecé a interesar. Y entonces, claro, ahí me di cuenta que, wow, mi comportamiento, que es lo que yo le digo a las personas, haz esto otro, en mis conclusiones de un joven ignorante, ¿no? Literalmente un joven ignorante, yo cogía y decía cosas que igual al que le servían era a mí, pero no a ti. Entonces, esto os lo cuento porque ahí empecé un momento, una etapa que, aparte de generar dolor, me generé mucha inseguridad en mí mismo a la hora de hablar, porque consideré que igual no tenía la autoridad para hablar de ciertas cosas. Porque, ¿y si no sirvo? ¿Y si realmente solo me estoy sirviendo a mí? Pues superé todos estos baches, superé todas estas cosas.
Y estoy completamente agradecido de todo lo ocurrido. Todo. No me arrepiento de nada. Podré aprender a decir las cosas de otra forma. Podré pedir disculpas. Pero todo en este proceso ha sido necesario para que yo llegue a donde he llegado hoy. Así que, si te vas a ir de un trabajo, por ejemplo, que no te gusta, esto es un ejemplo que me pasó a mí en Ibiza. Si yo en Ibiza me planteé hubo un momento que a los 5 días de estar ahí me planteé irme, a los 5 días. Solo era un trabajo de un mes en principio, y a los 5 días digo, ¿yo qué hago aquí? Yo no encajo en este sitio, yo me voy. Mira, los trabajadores o el ambiente, tal, yo me iba a ir. En plan. Y había un momento en el que yo estaba estaba mal. Hubo un momento que yo estaba mal, muy mal, muy mal. Y yo me faltó nada. Es decir, yo cogí, estaba mi jefe y me llamó mi padre, o llamé a mi padre. Porque llamé a mi padre y tuve esa conversación, yo no le dije al jefe lo que le iba a decir, que es, me voy. Y la conversación que tuve con mi padre fue muy bonita. No porque él me diera un consejo, sino por lo que yo le liberé a él. La conversación que yo tuve con él, yo me desahogué. Yo cogí y dije una serie de cosas muy interesantes. Pero esto no es el tema, eso da para otra cosa. El tema es, yo en ese momento aproveché para observar. Y una de las cosas que observé y recordé era la siguiente. Me iba a ir de ese trabajo con odio. Esto no es para mí, yo no encajo aquí, me iba a ir con rebeldía. Y ahí tuve un clic y está escrito en mi diario. La relación con tu trabajo es exactamente igual que la relación con tu pareja. Si te vas sin aprender la lección, mañana vendrá otro a enseñártela. Pero si la aprendes, pasarás de nivel y tu realidad cambiará. Porque cuando un huevo se rompe por dentro, la vida comienza. Y eso ha pasado, literalmente. Me pasó en mis relaciones de pareja, me pasa en mis relaciones laborables. ¿Por qué? Porque yo al final me quedé en Ibiza. Fue duro. Pero ahora mismo, a día de hoy, la recuerdo con cariño, la recuerdo con amor. Quizás no fui tan sabio en Ibiza como lo fui con mi pareja, mi expareja, que ahí yo me comporté con mucha sabiduría en el proceso de dejarlo, pero sí me comporté con mucha sabiduría y aprendí muchas lecciones en Ibiza. Y es especialmente importante esto, el cierra los ciclos con amor, sin heridas abiertas. Puedes no estar a gusto en un sitio. Yo no estaba a gusto en Ibiza, yo no estaba a gusto siguiendo con esa pareja de esa forma. No hay nada de malo en eso. Lo importante es que no lo dejes con odio, que no lo dejes con herida. No, porque tú y te vas. Porque entonces no te vas a quedar bien. No te vas a quedar bien. Es importante que si algo lo dejas, bueno, mira, ¿sabes? Desde el amor, ya está. No hay ningún problema en dejar algo. No hay ningún problema en dejar la universidad. No hay ningún problema. Pero es muy importante que sea desde el amor. Siempre. 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 Por eso este podcast yo considero que ahora mismo es una transición natural para mí dejarlo, terminarlo. Y lo termino con amor por todo lo que yo he aprendido, por todo lo que yo me llevo. Y no tengo ningún tipo de... no sé por qué me pica tanto la nariz. No tengo ningún tipo de apego o de... Ahora mismo no tengo ningún tipo de presión, ¿no? Dentro de mí. No, pero continúa, venga, Marcos, no lo dejes. No, es como... La transición es suave. La transición es sedosa. Viene justo en el momento que debe venir. Por lo que es el momento, la lección aprendida. Marcos cambia. Marcos ahora mismo tiene otra forma de entender la comunicación.
este proyecto pertenece al Marcos de una frecuencia 300, ahora pasamos a la frecuencia 400, cambiamos la frecuencia interna, nosotros hemos cambiado, hemos evolucionado, hemos madurado, hemos crecido. Dentro de nuestra ignorancia somos un poquito menos ignorantes y por lo menos maduramos y nos hacemos adultos, cambiamos un poco. Yo me doy cuenta que la vida me ha forjado mucho estos últimos años y este último año y medio. He aprendido mucho trabajando, he aprendido mucho sufriendo con mi mente por momentos de bajón, de energía de bajón. Me han forjado, me han hecho una persona que ahora mismo siento que tengo un saber estar y siento que tengo un conocimiento que me va a acompañar el resto de mi vida. Y eso es la madurez. Dicen que la experiencia es un grado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y entonces es muy bonito cuando te sales de los libros y del conocimiento ideal, idílico, y lo empiezas a tener que plasmar en tu día a día. Empiezas a tener que ser coherente entre lo que lees y lo que haces. Y cuando ves que no resulta tan sencillo en muchas ocasiones, cuando te dices, no, pero esto es mi mente, tal, yo tengo que dejarlo ir, tal, no sé qué, y luego la mente aún así te está causando te está taladrando por dentro igual. Ostras, ahí es donde uno aprende. Y por eso siento que esta etapa ha sido maravillosa, ha sido hermosa y me ha hecho crecer mucho. Este podcast me ha hecho crecer en muchos aspectos a nivel interno, brutal. He aprendido tanto como vosotros. Luego me ha hecho crecer mucho a nivel de madurez. Me ha hecho cometer errores de los que he aprendido. Y es una etapa hermosa de mi vida. Que como es una etapa que yo he ido cambiando a lo largo del tiempo, pero más o menos todo pertenece al Marcos de, por decirlo así, julio del 2022, yo quiero que esto quede aquí grabado así, plac. Esto es, desde hoy, 16 de febrero del 2025, desde el julio del 2022 hasta el 16 de febrero del 2025, quiero que todo quede encerrado aquí, así. Quiero que todo se quede aquí. Este es el Marcos del primer proceso de su crecimiento. Sé que voy a tener más procesos, sé que voy a tener más etapas, sé que voy a tener más saltos, pero quiero dejar esto así. Este es el pack 300, por decirlo, frecuencia 300. Ahora vamos al pack 400. Igual mañana tenemos el pack 500. Y después pasado igual tenemos el pack 600. No sé si estáis entendiendo lo que quiero decir. Es decir, 300 de energía, ahora vamos a pasar a 400. Pero tengo que cambiar el espacio. No puedo mezclarlo. No puedo, personalmente, yo no puedo seguir estar en mi frecuencia actual y tener una relación diaria como tenía con mi ex. No puedo. La ex tiene que desaparecer de la ecuación. Tenemos que pasar a la nueva ecuación donde la ex no está en el día a día como estaba antes. Hay que cambiar el espacio, hay que cambiar el entorno para que tu frecuencia se asiente, para que la coherencia entre en coherencia precisamente. Es decir, que entremos en coherencia entre nuestra nueva energía y nuestra nueva acción. Y por eso hago esto. De hecho, si os fijáis, 54 minutos me marca aquí el ordenador hablando. Hemos hablado un poco de lo mismo. Sigo siendo el mismo, me enrollo, hablo, intento dejar las cosas clarísimas. Y es que me encanta. Me encanta esto porque en realidad me siento muy identificado con esto. Pero hay que evolucionar. Yo no me puedo quedar, no me arrepiento de ser una persona que se enrolla, de qué tal, porque esta naturalidad, esta frescura es lo que a muchos de vosotros os encanta precisamente. Porque sentís que estoy con vosotros, que no es el típico podcast, sino que sentís que os acompaño en la vida. Y eso es fantástico. Tenemos muchos episodios grabados. Quizás en el futuro hagamos algo más así. Quién sabe, a todos nos podemos abrir, pero será en otro contenedor, en otro espacio. Y nada, eso que es
es bonito cerrar. Es duro muchas veces. Lo digo por estos días de mi vida. Es duro hacerlo. Pero si se cierra con amor, por duro que sea, es muy bonito. Porque es muy bueno saber que puedes dejar algo con ese amor, sin odio. Lo dejas limpio. Lo dejas bien cerrado. Vale. Así que hemos hablado de cerrar bien. Hemos hablado de que a mí todo me ha venido muy rápido y por eso el podcast lo finalizo hoy. Y respecto a esto quiero decir una cosa más. Hemos hablado de cerrar los ciclos y que cuando aprendes la lección pasas al siguiente nivel. Vale, muy bien. Quiero recordar también otra cosa que hemos hablado en los podcasts y que quiero dejarlo constatado en el último podcast de Conclusiones de un joven ignorante. Lo primero que quiero dejar constatado es cierra bien los ciclos. Y lo segundo es mueve los resortes invisibles. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú empiezas a actuar en un lugar, en una cosa, por ejemplo, yo aprendo algo de fotografía con un vídeo de YouTube. Entonces yo he empezado a aprender algo de fotografía en YouTube. Bien, ahí lo que estás haciendo es mover los resortes invisibles. Y de repente te sale un trabajo como fotógrafo de bodas, por ejemplo. Y esas cosas ocurren. Cuando tú te mueves en un lugar, de repente te aparece otra cosa completamente diferente, pero dentro del mismo sector, ¿entiendes? Ocurren cosas muy especiales. Si yo me compro una cámara de fotos, por ejemplo, luego te puede salir un trabajo espectacular, completamente inesperado. Y esto hablo con conocimiento de causa. Hay una cosa que yo llamo los resortes invisibles. Camina, camina, y luego ocurrirá algo. Cuando tú caminas y activas unas energías, activas unos caminos, de repente empiezas a mover lo que yo llamo los resortes invisibles y empiezan a ocurrir cosas. Ocurren cosas. Porque te estás moviendo. Y como te mueves, activas. Solo si te mueves, activas. Por tanto, si quieres aprender a escribir, a lo mejor puedes leer. A lo mejor puedes ver un vídeo sobre cómo escribir. A lo mejor puedes escribir. Pero no me importa. He dicho 3 caminos. Leer, aprender a escribir con vídeos de YouTube o simplemente escribir. He dicho 3 vías. Hay muchas más. Pero lo importante es que te muevas. Cuando te mueves ocurren cosas. Y cuando menos te lo esperas ocurre además. Cuando no estás pensando en ello. Si tú estás pensando, quiero que ocurra, no ocurrirá. Entonces tú simplemente vive. Y algún día igual la vida te sorprende. Yo lo llamo mover los resortes invisibles. Es como, el chaval se está moviendo, pues y ese mundo invisible que nos rodea, que aunque no lo veamos, aunque no creamos en él, está alrededor nuestro. Y yo no sé si serán ángeles, yo no sé qué será, pero me da igual, es decir, lo que sea. Pero algo ocurre. Algo ocurre. Muévete en una dirección, haz eso, y se van abriendo puertas, se van abriendo caminos, se van abriendo cosas, se abren. Y es una cuestión de hazlo, o piénsalo, pero hazlo, en plan, aunque sea meditándolo, medita activamente, haz algo, pero muévete. Muévete. Y algo mágico ocurrirá. Sinceramente me hago pequeño al decir esto porque pienso que no estoy dando una información súper práctica con una cosa lógica de entender. No, siento que no te lo estoy haciendo fácil, siento que te estoy haciendo que creas en algo así porque sí, porque por mi cara bonita yo te lo digo. Y eso no me gusta personalmente. Quiero dejar las cosas muy claras para que tú lo entiendas.
Esto es mi experiencia. Podría ser suerte. Es que ya sería tan exagerado lo que yo he vivido en muchas cosas. Y digo, joder, la primera suerte bien, la segunda suerte también. Pero la tercera, que me pongo a hacer una cosa y que de repente, plan, se dispare por otro sitio, una relacionada, pero por un sitio completamente inesperado, y ya dices, la tercera, bueno, la cuarta, va, la quinta, joder, ya. Es curioso, pero es así. Así que no te centres en querer mover resortes invisibles, no te centres en eso. Céntrate en sanar tus heridas, céntrate en pasar de nivel, céntrate en evolucionar. Oye, que la vida me está poniendo este reto, joder, pues tal, me tengo que comprar una cámara de fotografía, pues me la compro. Perfecto, mueves cosas. Que esta persona me está tocando esta herida, pues la cierro la herida. Y que ahora de repente yo, de forma natural, esta persona me está haciendo esto, yo ya no reacciono y mi corazón o mi vida me está marcando la señal clara de, hey, es momento de terminar esta relación. Si la vida te lo está marcando clarísimo, coges, respetas esa señal y finalizas esa relación con esa persona en ese momento que estás recibiendo la señal, ya sea porque tu corazón te lo está pidiendo o ya sea porque físicamente has recibido sincronicidades que te lo estén lanzando a la cara, que te lo estén poniendo en la cara. Pues literalmente cógelas y pasa al nivel. Pasa lo siguiente, la vida está llena de recordatorios. La vida, si se te olvida algo, no te preocupes, que ya te lo recordará la vida. Entonces lo vas a tener ahí, plac, 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 plac. Lo verás. Entonces ahí en ese momento tendrás que tener el coraje, que coraje significa camino del corazón, tendrás que tener el coraje de seguir a tu corazón y tener la capacidad de cerrar el ciclo, cerrar el patrón, cerrar el anclaje que tienes en 300 para romper ese patrón, romper el 300 para siempre y pasar al 400, como decíamos antes. Es muy importante que cortes, porque cuando cortas lazos estás literalmente mandando una señal, mandando un mensaje, y cuando mandas un mensaje de coherencia empiezas a mover los resortes invisibles y empiezan a ocurrir cosas. Si tú cambias, si el huevo lo rompes por dentro, la vida comienza. Cambias, si cambias por dentro, cambia por fuera el juego. Eso es mi experiencia. No espero que me creas, pero por lo menos lo has escuchado. Y sí, porque si estás aquí es que lo has escuchado. Y eso es lo más importante, porque si tiene que germinar esa semilla dentro de ti, ahora mismo se ha plantado una semilla, si tiene que germinar, ¡pum!, se crecerá. Es así. Esto es mi experiencia, estos son mis aprendizajes. Las lecciones las vas a encontrar en el error, en el conocimiento también, pero también en el error. Aprende de tus errores y entonces se convertirán en lecciones. Cierra los ciclos cuando las señales sean evidentes y tú estés limpio. Ya hay señales evidentes como puede ser una finalización de contrato laboral. Bueno, pues eso es más evidente, ya no tienes más tiempo para trabajar. Pero cuando tiene que ser una elección tuya, joder, se me abre esa oportunidad, se me abre esta otra. Igual, como es mi caso, igual es el momento de cortar. ¿Y me siento limpio además? Sí. ¿Y lo voy a cerrar desde el amor? Sí. ¿Me siento preparado para hacerlo, para soltarlo? Sí. Gracias a todos los que habéis estado en este proceso. A todos. Cuando accedís al regalo, vais a acceder a un lugar muy, muy bueno. Ahí estaréis informados. Ahí estaréis al día. Si queréis tener mi contacto, si queréis seguir en contacto conmigo, con tal de que entres en el enlace de marcoslavado.com, tendrás tu regalo y también tendrás todas las novedades de mi vida. Todas. No me perderás la pista. Conclusiones de un joven ignorante no va a seguir. Si entras en el regalo de abajo,
la pista no me la vas a perder si te intereso. Pero como decía, este podcast estaba en 300, por si la metáfora, las analogías que estábamos utilizando. Mi comunicación, como verás en lo que te voy a enviar al correo electrónico, si entras en el enlace de abajo, como lo verás que mi comunicación ha cambiado. Uno tiene que evolucionar y no se debe de apegar al pasado. Yo sé que esto que hago está muy bien, pero no me genera problema soltarlo para pasar a lo nuevo, que también me encanta y que está más alineado conmigo. Ahora hemos grabado un podcast como los del principio, como los de julio del 2022. Vamos a utilizar cositas que utilizábamos por aquel momento. Hola, soy Marcos y soy una persona exactamente igual que tú, que está pasando por el mismo proceso por el que estás pasando tú. Y no me considero ni mejor ni peor que tú. Soy igual que tú y estoy pasando por el mismo proceso por el que estás pasando tú. La tengo desentrenada ya la frase, la he repetido. Y es que es verdad. Estoy pasando por el mismo proceso por el que pasas tú. Soy como tú, no soy superior. No lo soy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando. Yo soy Marcos y estás escuchando Conclusiones de un joven ignorante. Ha habido momentos que os he puesto canciones, he llegado a bailar, he llegado a cantar desafinando. He leído algún relato. Menudo relato escribí que se me fue la olla. Con esa parte sexual que escribí en el relato. Sí. He grabado vídeos muy cutres, en plan con calidad cutre. Uno lo grabé. Ahora estoy grabando en mi cámara con mi cámara profesional. Pero he tenido. La mayoría han sido sin vídeo, solo de audio. Las portadas de los podcasts han sido algunas terribles, otras han sido mucho mejores. Ha sido todo un proceso. Simplemente a nivel gráfico las portadas se ve un montón cómo han evolucionado. Y nada. Eso es que ha sido un proceso hermoso. He aprendido a utilizar micrófonos. He tenido 3 micrófonos en este proceso. Este es el último, que me lo regaló mi madre por mi cumpleaños y suena de vicio. Gracias, mamá. He conocido a personas con este podcast hermosas. Me ha abierto muchas puertas este podcast fantásticas. He trabajado en una radio en México que suena así como muy espectacular, pero es que es cierto, salía en un programa que se titulaba Jóvenes Moviendo al Mundo y me querían dar además el digámoslo así, el protagonismo a mí, entre todos los jóvenes que había, pero me querían en los programas, querían que estuviera ahí. Y fue muy especial. Le he dado mi primera conferencia también en junio del 2023. La primera y la única, la verdad, pero fue una conferencia preciosa. Una charla ahí. Y ha habido personas que han creído siempre en mí y que siguen creyendo en mí. Yo ahora creo en mí también. Creo mucho en mí, por supuesto que sí, porque creo que tengo poder en mis palabras. Que este es mi don. O parte de, pero me encanta la comunicación, me encanta expresar estas cosas que veo y concluyo y que siento. Y me encanta hacerlo y creo en mí. Y ha habido personas que han creído en mí siempre, a ciegas casi. Y
es hermoso. Todos vosotros que habéis estado en este camino conmigo, es hermoso. Y por eso tengo un regalo muy especial para todos vosotros, que lo tenéis aquí abajo. De hecho, lo vais a entender perfectamente. Cuando sepáis el regalo lo vais a saber. Y el proceso hasta llegar a él, hasta el regalo, quiero decir, es bastante chulo, así que a mí me ha encantado hacerlo, redactarlo, me lo he pasado pipa. Sí. Señoritos, señoritas, gracias. Nos vemos en el próximo proyecto. Ya sabéis dónde encontrarlo, en marcoslavado.com. Ahí tendréis todas las novedades. Si lo esperas encontrar por aquí, no lo encontrarás. Porque esto se ha terminado. Esta etapa la concluyo aquí y ahora, con todo el amor que yo le tengo a este podcast, con todas las puertas que me ha abierto, con todos los momentos que he vivido. Gracias a hacer estos capítulos. Conclusiones de un joven ignorante. Gracias. Es que estas son las últimas palabras que voy a decir por aquí. Vamos a terminar como hemos terminado todos y cada uno de los capítulos de este podcast. Conclusiones de un joven ignorante. Gracias, gracias,